a ver hoy los dos últimos libros de los profetas mayores, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Del libro de Ezequiel, bueno, el título es como hemos estado viendo, es el nombre del protagonista del libro, en este caso es un nombre que no se menciona en ninguna otra parte de la escritura, solamente en este libro se habla. Es considerado como un profeta que fue llevado al exilio. Él fue llevado, recuerden que les dije que hubo 3 deportaciones del pueblo de Judá al exilio. En la última deportación fue cuando hablamos de que fue destruida la ciudad de Jerusalén. Ezequiel fue llevado a Babilonia en la segunda deportación. Se dice que él era sacerdote. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 24, dice que era directamente descendiente de Aarón. No es un libro muy sencillo de leer, muy sencillo de interpretar, por lo menos para mí, pero utiliza un lenguaje simbólico de una forma extensa, lo cual nos obliga a tener mucho cuidado cuando hacemos la interpretación de estos pasajes. Y lo mismo en el seguramente va a haber muchas preguntas de parte de ustedes, de preguntas que desafortunadamente no voy a poder contestar. Solamente quiero pues hacer la indicación de estos pasajes que si necesitamos nosotros interpretarlos, tenemos que meternos en un estudio muy concienzudo, no podemos hacer una interpretación, por lo menos es difícil que hagamos una interpretación literal de todo lo que dice aquí, que es lo que hemos estado recomendando. Bien, vamos a ver el autor y la fecha. Se le da la paternidad a este libro a Ezequiel, debido a que se narran las profecías de las visiones que él tuvo como profeta, como sacerdote, ya que desde el primer versículo de la Biblia aparece su nombre y está narrado en primera persona, hablando acerca de las visiones que tuvo. Dice ahí en el versículo 1 que estando yo en medio de los cautivos, vi visiones de Dios. O sea, el que está escribiendo, ese yo, pues es Ezequiel. Como les decía, él era de oficio sacerdote, según dice aquí, era hijo de otro sacerdote llamado Buzi, por lo que le fue enseñado por parte de su padre ese oficio. Él era un levita, como sacerdote era un levita, pero que nació en la tierra de Judá. Cuando tenía él alrededor de 25 años, fue cuando ocurrió la segunda deportación del pueblo de Judá a Babilonia, y fue también cuando en esa ocasión Nabucodonosor se llevó al rey de Judá, a Joaquín. Esto está narrado y nosotros lo vimos en Segunda de Reyes, en el capítulo 24. En esa ocasión dijimos que habían sido deportados hasta 10,000 cautivos. Era la segunda deportación. El día de ayer les dije que en la primera deportación se llevó principalmente a todos los nobles, a todos los personajes que podían ser interesantes al imperio, a la corte de Nabucodonosor. En este caso ya se llevó a una cantidad mayor,
dice que hasta 10,000 cautivos, y Nabucodonosor dejó en Judá a un hombre que era uno de los hijos de Josías, un hombre llamado Sedequías, para que gobernara a los que habían quedado ahí en Judá. Este Sedequías fue el último rey de Judá antes de la destrucción del reino y de la ciudad capital de Judá, de Jerusalén. Sedequías asciende al trono cuando tenía 21 años de edad. Su nombre original era Matanías, pero Nabucodonosor, no dice por qué razón, le cambió el nombre por Sedequías cuando lo hizo rey en lugar de Joaquín. Posiblemente Ezequiel permaneció en exilio por el resto de su vida. En este libro se dice que él estaba en un lugar llamado Tel Aviv, que no tiene nada que ver con el Tel Aviv que actualmente está en Israel en los tiempos modernos. Este era un lugar que estaba en la Mesopotamia, junto a un río llamado Quebar. Y fue a la edad de 30 años cuando empieza a ejercer su ministerio sacerdotal, y fue cuando empezó a tener las primeras revelaciones a través de visiones que son las que él narra en este libro. La fecha en la que se supone que fue escrito este libro fue entre el año 593 al año 570 antes de Cristo. Estando Ezequiel en el cautiverio en ese lugar fue cuando ocurre la tercera y última deportación del pueblo de Judá, y fue cuando ocurre la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y aunque Ezequiel estaba cautivo ahí en Babilonia, sus profecías, al igual que las de Jeremías, fueron acerca de la inminente destrucción que iba a tener la ciudad de Jerusalén y el mismo pueblo. Sin embargo, sus profecías no solamente fueron sobre el juicio de Dios sobre Judá, sino también sobre el juicio que Dios iba a tener a otras naciones que habían sido tradicionalmente enemigas del pueblo de Dios. Y en la segunda parte del libro vamos a ver que se habla por la restauración futura de Israel. Vamos a ver el tema. El tema es el juicio y la restauración de Israel. Fue necesario que Israel sufriera la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, para que ellos aprendieran a corregir y que esto les enseñara a ser obedientes a aquel que deberían de buscarlo con el único fin de darle la gloria y no como lo habían estado haciendo, que era solamente para insultarlo a través de esa vida pecaminosa que estaban llevando. Sin embargo, la restauración final de Israel estaba prometida para el pueblo de Dios en un futuro remoto, como lo hemos estado viendo, que predijeron los anteriores profetas que hemos estado viendo. Ahí estos hombres, al igual que Ezequiel, señalaron que la tierra prometida sería restaurada. Y aquí vamos a ver en el caso de Ezequiel que habla de un nuevo templo con el reinado eterno del Mesías prometido. El propósito del libro mostrar el futuro escatológico de Israel. La restauración final de Israel ha de ser hasta los últimos tiempos, en donde será establecido el reino milenial de Cristo. Ezequiel muestra como ningún otro profeta detalles muy precisos de cómo ha de ser ese reino de 1000 años,
todas las profecías que fueron dadas acerca de esta restauración de el fin de los tiempos, desde luego no se han cumplido, pero el cumplimiento de ellas son una esperanza para el hombre que será redimido y principalmente para el pueblo de Dios, pues estas promesas han de llegar algún día y la promesa que hay es que ese día será restaurada la gloria del pueblo de Israel, y particularmente habla de la restauración del trono de David. El bosquejo, en 4 partes está dividido este libro, los cuales nos hablan de las profecías de Ezequiel. Entonces vamos a ver en la primera parte del capítulo 1 al 24 las profecías de juicio desde el exilio. Estas profecías son antes de la caída de Jerusalén. En esa parte del bosquejo aparecen las primeras visiones que tuvo este profeta, y es importante señalar nuevamente que este tipo de visiones que vamos a ver tanto en este libro como en el libro de Daniel son difíciles de entender, difíciles de interpretar, y para que nosotros realmente podamos comprender la claridad del mensaje de Dios en estos pasajes, es necesario no tomar el estudio de estos textos de una forma superficial, sino es necesario, bueno, en toda la escritura es necesario, pero particularmente aquí, para que nosotros podamos darle una interpretación exacta, hacer una exégesis meticulosa, investigando los idiomas originales, no basándonos en las traducciones que tenemos, ver el trasfondo histórico, los usos y los costumbres de la época, los temas teológicos, compararlos con los temas que los otros profetas habían también escrito en sus libros, y tener sobre todo un conocimiento de la retórica, porque como les decía, no todo el libro lo podemos leer tratando de entenderlo literalmente. Aquí solamente voy a mencionar los pasajes sin profundizar demasiado en los temas, pues porque no es fácil profundizar en ellos, y quizás si nos metemos en un pasaje en especial no acabaríamos en toda la noche, y pues tenemos que ver todo el libro. Como les decía, yo sé que va a haber muchas preguntas, pero las respuestas tienen que ser buscadas en una forma muy particular. Entonces, empezamos ahí en el capítulo 1, donde se narra la visión que tuvo Ezequiel sobre la gloria de Dios. Y dice que vio fuegos, resplandores, seres vivientes con 4 caras, que tenían 4 alas, pies, dice, como plantas de becerro, y que tenían aspectos de carbones encendidos, ruedas que caminaban solas, que tenían ojos, un trono como de zafiro, y alguien que parecía o tenía semejanza a un hombre. Bueno, pues aquí inmediatamente podemos ver cómo no es fácil nosotros interpretar este texto. Son cosas difíciles de entender a primera vista, que si no profundizamos en lo que realmente significa, lo que vamos a hacer es una interpretación seguramente errónea. Lo que podemos nosotros ver aquí es que Ezequiel estaba recibiendo por medio del mismo Dios una revelación de su gloria. Ese es algo que nosotros sí podemos entender. ¿Cómo es la gloria de Dios? Bueno, pues tampoco lo podemos entender. Algo indescriptible para el profeta en su tiempo, y que sería indescriptible aún para nosotros. Si nosotros contempláramos lo que contempló el profeta, seguramente también, a pesar de que tenemos más conocimientos teológicos, a pesar de que tengamos más vocabulario, seguramente también nos sería muy difícil interpretar aquello que estamos viendo.
El relato que nos hace Ezequiel es simplemente de acuerdo a los conocimientos que él tenía de su época, lo cual hace que a nosotros se nos dificulte más la explicación. En los capítulos 2 y 3 vemos cómo el profeta es comisionado, siendo advertido que estaba siendo enviado a gente que tenía un corazón duro y empedernido. Lo mismo que le pasó a Jeremías, exactamente es lo que le pasó a Ezequiel. Y bueno, esto es obvio porque era el mismo pueblo. En el versículo 23 del capítulo 3, Ezequiel nuevamente es testigo ocular de la gloria de Dios. Y en el versículo 26 dice que Dios cerró su boca, es decir, lo dejó mudo porque no quería ya que siguiera reprendiendo a un pueblo que no quería oír y que no tenía caso que le siguiera pasando o profetizando los mensajes de Dios. Dice ahí el versículo 26, y haré que se te pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Dios les había hablado, como hemos visto en varias ocasiones y a través de diferentes profetas, pero ellos, a ninguno de ellos le hicieron caso. Era un pueblo rebelde. Sin embargo, esta imposibilidad que Dios le puso al profeta para hablar fue intermitente, pues en algunos momentos vamos a ver en este libro que Dios le dio la facultad de hablar en algunos casos. Dios quería que Ezequiel, más que estuviera hablando, representara a través de acciones simbólicas aquello que quería que el pueblo entendiera. O sea, no era a través de las palabras, sino a través de acciones que él haría y que el pueblo viera y que se le quedaran muy grabadas. Estas señales mostraban cómo iba a ser disciplinado el pueblo de Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los capítulos 4, 5 y 6, particularmente al final del capítulo 6, en los versículos 8 y 10, Dios anuncia lo que ya había sido anunciado por los otros profetas, que dejaría un resto, es decir, un remanente, el que se avergonzaría y se arrepentiría. La mayor parte del pueblo de Israel iba a ser rechazado, pero un grupo piadoso de la nación se le concedería la gracia y la misericordia de Dios. Dentro del plan de Dios nunca fue que el plan que había concebido fuera para tener un fin total del pueblo que él había escogido. Todas esas disciplinas que el Señor aplicó sobre su amado pueblo siempre tuvo la intención solamente de purificarlo, no de desaparecer al pueblo. En el capítulo 8 nuevamente Dios le concede al profeta el que pueda ver en visión su gloria. En esta visión Ezequiel es trasladado en espíritu a Jerusalén, donde Dios le lleva para que viera las abominaciones que su pueblo seguía haciendo. Dice, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, es decir, la que provoca a celos. Obviamente aquí está hablando de una imagen que no puede ser la de Dios. Lo que estamos viendo aquí es que en visión Ezequiel fue trasladado a Jerusalén.
Él no podía ver lo que estaba pasando en Jerusalén. Él estaba en la cautividad en Babilonia. Él no podía, como Jeremías, estar viendo día con día lo que estaba pasando. Pero entonces el Señor, en una visión, dice que lo toma y lo lleva a Jerusalén. Y lo que ve en esa visión es que en el propio templo de Dios, los ancianos de Israel estaban adorando a pinturas de ídolos y reptiles. Dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo Dios: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno con sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Después, en el versículo 16, el Señor lo lleva a que vea otra abominación aún mayor que se realizaba en el propio templo, donde habían cambiado la adoración de Dios verdadero por la adoración de cualquier otra cosa. En la entrada del templo, Dios le mostró al profeta 25 hombres que le estaban dando la espalda al templo. Esto era un sacrilegio. Los hombres no le podían dar la espalda al templo. Y se postraban hacia el oriente, dándole culto al sol. Bueno, ahí está invertida la diapositiva. Entonces decía que estos hombres le estaban dando culto al sol. Estaban ahí todos los sacerdotes que abiertamente con su conducta estaban insultando la gloria de Dios en su propia casa de la manera más infame. Todo esto hacía que se encendiera la ira de Dios, y dijo que procedería con furor, que no tendría misericordia de ellos, aunque clamaran por perdón, él ya no los iba a oír. En los capítulos 9 y 11 se menciona las visiones que tuvo Ezequiel sobre la mortandad y la destrucción de Jerusalén. En su visión, el profeta vio a 6 varones que traían en su mano instrumentos para destruir, pero uno de ellos era un escribano que traía un tintero, y Dios le dijo a este último que pusiera una señal en la frente a los hombres que todavía clamaban y gemían por esas abominaciones que estaba haciendo el resto del pueblo. A los otros varones les dio la orden de matar a todos los demás, ya sea que se trataran de hombres jóvenes, de hombres viejos, de vírgenes, de niños y mujeres, de tal forma que no debería quedar ninguno de estas personas que le estaban dando la espalda a Dios, excepto aquellos que habían sido puesto en ellos una marca en su frente. Al final del capítulo 11, ahí en los versículos 19 al 21, nuevamente el Señor habla acerca de que habrá un remanente. Dice, les quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Después de esto, Ezequiel ve en su visión cómo la gloria de Jehová se separa de la ciudad de Jerusalén. El Señor finalmente, en el colmo de la idolatría de su pueblo, lo abandona a su suerte, lo mismo que había visto Jeremías y había profetizado en Jerusalén, lo mismo le había sido revelado a Ezequiel, pero él profetizó en el cautiverio.
En el capítulo 12, el Señor manda a Ezequiel que haga un simulacro de cómo iban a partir al destierro, cómo iban a andar en la cautividad. Dice que ellos iban a tratar de escapar a través de un agujero que tendrían que hacer en la pared. Y les advierte que así como lo estaban ilustrando, así tendrían que irse de la ciudad en un futuro no muy lejano. Que inclusive, y esto lo vimos también cuando vimos Reyes y también el día de ayer, el propio rey Sedequías escapó de esta forma a través de un agujero que hizo en la pared, abandonó a su pueblo. Aquí hay un pasaje que parece que es contradictorio. Dice que Sedequías iba a caer en su trampa, dice, y haré llevarlo a Babilonia, a la tierra de los caldeos. Dice, pero no la verá, allá morirá. Es en los versículos 12 y 13. Entonces la pregunta es, ¿cómo podía ir Sedequías a Babilonia y no verla? Bueno, pues nosotros vimos el día de ayer que a Sedequías le sacaron los ojos y atado en cadenas lo llevaron a Babilonia. Por eso es que él no vio Babilonia. Dios en una visión le había mostrado a Ezequiel cómo por causa de la rebeldía de este rey se le había castigado matando delante de él inclusive a sus hijos. Después le sacaron los ojos y finalmente pues esto hizo que él jamás viera la ciudad de Babilonia a pesar de que lo llevaron encadenado a ese lugar. La visión que tenía el profeta concluye diciendo que no tardaría mucho tiempo porque lo que Dios había hablado ya estaba por cumplirse. En los capítulos 13 y 14, Ezequiel ve visiones tocante a lo que le sucederá a los profetas y a los ancianos de Israel que habían mentido diciendo que no se preocuparan porque iba a haber paz. Paz que Dios desde luego no pensaba enviarles. Dios le confirma que de ninguna manera será librada de juicio la ciudad. En el capítulo 16, que es el más largo de este libro, tiene 63 versículos, se hace una personificación de la ciudad de Jerusalén. Se le compara a la ciudad con una prostituta. Dice este pasaje que desde que nació la ciudad nadie tenía interés en ella, que ni siquiera le habían cortado el ombligo, dice, y que no le habían dado ningún cuidado y que había sido arrojada al campo para que muriera, pero que el Señor le había rescatado para que viviera. Y permitió que creciera y se convirtiera en una mujer muy hermosa. En el pasaje se describe inclusive como si realmente fuera una mujer, se describe en sus pechos, se describe su pelo. Dice, pero estaba desnuda y el Señor la protegió cuando estaba en edad de casarse. Se unió entonces a ella. De los versículos 9 al 14 se describe cómo el Señor la arregló, la vistió, la cubrió de joyas, de tal forma que ante las demás naciones ella era perfecta a causa de la hermosura que el mismo Señor le había dado. Pero a partir de ese momento ella se dedicó a la prostitución y empezó a hacer con el oro de sus joyas, dice, ídolos con los cuales fornicaba. Con los elementos que le habían dado para que hiciera los sacrificios, con esos mismos elementos les ofrecía sacrificios a sus ídolos. Además, los hijos del Señor le habían dado, que el Señor le había dado, los ofreció en sacrificio a sus ídolos. Después dice que fornicó con los egipcios, con los filisteos, con los asirios, con todos los de la tierra del Canaán, y que nunca se saciaba de tanto pecar. En el versículo 35, Dios le dice, por tanto, ramera,
oye palabra de Jehová. Dios le dice que a sus mismos amantes Él la entregaría para que la destruyeran. Después habla en esta misma parte del bosquejo de las que son sus hermanas. Samaria, la capital del reino del norte, y Sodoma. Y dice que eran ciudades tan pecadoras como ella, y que aún ella había superado a sus hermanas en todas las abominaciones. Sin embargo, a continuación nuevamente se manifiesta el carácter misericordioso de Dios. Y en los últimos versículos dice que Él recordará el pacto que tuvo con esta ciudad y que ahora Él haría un nuevo pacto, un pacto que sería eterno, que ella se acordaría de los caminos que el Señor le había señalado y que ella se avergonzaría de todo lo que había hecho y que nunca más andaría en esos caminos cuando Dios la perdonara de todo lo que había hecho. En los versículos 59 al 60, recuerden que este es el capítulo más largo, dice, pero mas ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. El mismo pacto que Jeremías había profetizado. En los capítulos 17 al 21, Dios sigue hablando de su ira contra su pueblo. Habla de la suerte que le espera al rey rebelde de Israel, del castigo a padres e hijos, del castigo que iba a dar a los príncipes y ancianos de Israel. También habla acerca de la espada de Dios, una espada que dice que se convertirá en homicida, una espada que ya estaba desenvainada, lista para degollar, lista para consumir. En el capítulo 23 nuevamente el Señor vuelve a comparar a Jerusalén otra vez con una prostituta, ahora asociada con su hermana Samaria, su hermana mayor que también se había prostituido, pero que Jerusalén, siendo la más chica, la había superado en su iniquidad. En este pasaje le da inclusive nombres. A Jerusalén le llama a Oliva y a Samaria a Ola. Esta es una alegoría. Oliva significa mi tabernáculo está en ella. Ola significa su propio tabernáculo. Finalmente, en el capítulo 24, Ezequiel narra su visión acerca del día de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y Ezequiel lo ilustra también como otros mensajes había ilustrado. En este caso lo hace con una olla hirviente y con la muerte de su propia esposa. Dios dice ahí en el versículo 16 de este capítulo, le quita de golpe al deleite de sus ojos. El mismo día que caía la ciudad de Jerusalén, ese mismo día muere la esposa de Ezequiel. Y le pide que no llore la pérdida de su esposa, que no se entristezca, que reprima su dolor y que no haga luto. Todo esto tenía el propósito de que el mismo pueblo se preguntara, bueno, ¿qué significa lo que está haciendo Ezequiel? Entonces entenderían que ellos tampoco les estaba permitido que hicieran luto por lo que había sucedido en Jerusalén, que no podían orar por sus hermanos que estaban en aquel lugar, que tendrían que hacer como lo estaba haciendo Ezequiel, reprimiendo su dolor, pero internamente tenían que dolerse por sus propios pecados. También ellos, al destruir a su amada ciudad, se les había quitado lo que era el deleite de sus ojos. Ese mismo día llega uno que había escapado de la matanza, les cuenta todo lo que había pasado en Jerusalén, y también ese mismo día Dios le quita a Ezequiel la mudez intermitente que había sido la señal de Dios para su pueblo. Ya no tendría
por qué reprimirse en hablar, ya todo había sucedido tal como él lo había dicho. La segunda parte del bosquejo, las profecías de juicio desde el exilio. Bueno, de esto, al igual que ayer, cuando vimos con el libro de Jeremías, prácticamente tanto Jeremías como Ezequiel como Isaías hablan de este juicio a las naciones gentiles. Ezequiel vuelve a tener visiones, pero ahora las visiones son de otros pueblos, los pueblos gentiles que eran los vecinos de Judá. Esas profecías son similares a las que profetizó Jeremías en los capítulos 46 al 51 e Isaías en los capítulos 13 al 23. En el capítulo 25, Ezequiel profetiza juicio sobre 4 pueblos que se habían distinguido por su enemistad y el deseo de venganza sobre Israel. Dios no solo castiga el pecado de su pueblo, Dios castiga a todo pecador, sea de donde sean. Estas naciones suponían que la ira de Dios era sobre su pueblo Israel y que ellos no serían alcanzados por esa ira que tenía Dios contra ellos. Entonces, vemos que Ezequiel habla primero contra Amón. Este pueblo se había unido a Babilonia en contra de Judá. Entonces Dios lo castiga por la satisfacción malvada que tenía por lo que Babilonia había hecho a Judá. En el versículo 7 del capítulo 25, Dios da la sentencia sobre este pueblo de Amón. Le dice, por tanto, he aquí, yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Después Ezequiel profetiza sobre el juicio sobre Moab, de los versículos 8 al 11. También este pueblo fue castigado por Dios por la alegría que le había causado todo lo que había pasado en Jerusalén, por haber dudado que ese pueblo era el pueblo privilegiado de Dios a pesar de lo que había sucedido. Tanto los amonitas como los moabitas fueron posteriormente absorbidos por los pueblos árabes, pueblos, recordemos, que descendieron de Lot y por lo tanto también eran parientes de Israel. La profecía de juicio sobre Edom, en los versículos 12 al 14, dice que otra nación que desaparecería, en este caso, Dios iba a utilizar a su mismo pueblo para este juicio. Esto lo dice en el versículo 14. Eso no sucedió de inmediato y nosotros vemos que a través de la historia, nosotros sabemos que en el año 126 antes de Cristo, Judas Macabeo destruyó a este pueblo. En los versículos 15 al 17 vemos el juicio sobre los filisteos. La razón de su juicio fue la hostilidad perpetua que ellos tuvieron siempre con Israel. Dice ahí en el versículo 15 que eran antiguas amistades. Recordemos que los filisteos, desde prácticamente que salieron de Egipto hasta los últimos tiempos de Israel, siempre fueron enemigos acérrimos de Israel. Desde el tiempo de los jueces también vemos cómo en algunas ocasiones habían conquistado al pueblo de Dios. Vemos en el Reino Unido cómo David en todo tiempo estuvo en guerra con ellos. De acuerdo con Jeremías 47, ellos también fueron invadidos por Nabucodonosor. Del capítulo 26 al 32 continúan las profecías sobre los pueblos gentiles. Primero Ezequiel empieza hablando durante casi 3 capítulos sobre Tiro. Esta ciudad había sido
en un tiempo durante el reinado de David y Salomón, habían sido amigos y hasta aliados de los judíos, pero más adelante nos enteramos por el libro de Joel que habían inclusive hecho esclavo a los judíos, por lo que finalmente deben haberse constituido como enemigos del pueblo de Dios. En el versículo 3, Dios dice a Tiro: haré subir contra ti a muchas naciones. Esta profecía se cumplió parcialmente cuando Babilonia atacó Tiro en el año de 585. Nabucodonosor, nombrado en el capítulo 26, versículo 7, como rey de reyes, fue el instrumento de Dios para cumplir esta profecía. Pero la profecía completa se terminó de cumplir hasta el año 322 antes de Cristo. Esto no se narra en las Escrituras, pero sabemos por la historia que el ejército griego de Alejandro Magno completó esa destrucción parcial que había iniciado Nabucodonosor. Alejandro Magno no solamente destruyó la ciudad, sino que echó las ruinas de la ciudad al mar. La historia dice que hizo un dique de casi 1 kilómetro de largo que le sirvió para que sus tropas pudieran avanzar hacia una fortaleza que quedaba dentro del mar de la ciudad de Tiro. Entonces todas las predicciones que aparecen en los capítulos 26 al 28 se han cumplido con una precisión literal sorprendente. La precisión de que la ciudad solo sería en el futuro, dice ahí los versículos 5 y 14, un tendedero de redes, se ha cumplido, pues el lugar ha llegado a ser una aldea de pescadores que tienden sus redes sobre los escombros de esta antigua ciudad. En el capítulo 28 se hace una descripción del rey de Tiro, que igual que nosotros vimos en el libro de Isaías, recordemos el capítulo 14, versículos 3 al 23, lo que estaba describiendo ahí Isaías y ahora lo que vemos que describe aquí Ezequiel como rey de Tiro, es la personalidad de Satanás a través de una persona que en este caso, Ezequiel está hablando del rey de Tiro. Pero cuando nosotros vemos la descripción que hace de este supuestamente un rey humano, ahí en el versículo 12 dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esta descripción no puede ser aplicada a un ser humano. Se le aplica a Satanás porque tenía una belleza perfecta como ángel, como una creación de Dios antes de que se rebelara contra él. Era también lleno de sabiduría. Y en el versículo 13 agrega que en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Bueno, aquí si recordamos los únicos personajes que estuvieron en el huerto del Edén, aparte de Dios, fueron Adán, Eva y Satanás. Entonces, este rey de Tiro no pudo haber estado en el Edén. Y si no eran ni Adán ni Eva, pues no era otro más que Satanás. En los versículos siguientes, los adjetivos que se aplican a este personaje también nos llevan a pensar que se trata de Satanás. Dice: tú querubín grande, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En el versículo 16 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Sería difícil tratar de aplicar todos esos adjetivos a hombre alguno, así se tratara de cualquier rey, y particularmente en este caso el rey de Tiro. El siguiente juicio de esta parte, en el versículo 20 del capítulo 28, se habla sobre Sidón, que al igual de Tiro, Sidón era un puerto marítimo de Fenicia, era una ciudad que se había convertido en un centro de adoración a Baal. Los habitantes de esta ciudad tuvieron que aceptar que los juicios
que venían de parte de Dios verdadero, era el Dios de Israel. A ellos los destruyó Dios con enfermedades y con espadas enemigas. Del capítulo 29 al 32, los últimos capítulos de esta parte del bosquejo, la profecía es contra Egipto. En el año 568 a.C., Babilonia conquista el poderoso imperio egipcio. Esta conquista también fue parte de los juicios de Dios. Él dijo ahí en el versículo 26, y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras y sabrán que yo soy Jehová. Sin embargo, a diferencia de los otros pueblos que hemos estado hablando, Dios también manifiesta misericordia hacia los egipcios. ¿Por qué razón? No lo dice el libro, pero los egipcios no desaparecieron. Egipto todavía sigue existiendo. Y aquí claramente dice que en los versículos 13 y 14 dice, recogeré a Egipto y volveré a traer a los cautivos. Así como había prometido Israel que regresaría a la tierra prometida, también a Egipto le prometió que lo regresaría a su lugar de origen. La tercera profecía, la tercera parte del bosquejo, la profecía de restauración de Israel, capítulos 33 al 39. En estos capítulos se dan las instrucciones para el arrepentimiento y restauración de Israel. En el versículo 21 del capítulo 33 se cumple lo que Dios había dicho anteriormente. Al momento que llega Ezequiel, un fugitivo de la destrucción de Jerusalén, es el momento donde el profeta recupera el habla. Y en el capítulo 37 observamos una visión más de Ezequiel. Aquí habla de que Ezequiel en esta visión ve un valle de huesos secos. Dice ahí en los versículos 7 y 10, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande al extremo. El propósito que tuvo esta visión fue la de dar consuelo al pueblo cuando se enteró de la destrucción de Jerusalén. Los muchísimos huesos representaban la nación de Israel, pero no representaban a los muertos que habían quedado en la ciudad de Jerusalén. No se refería a los muertos en la batalla, sino a los muertos espirituales que habían sido dispersados y que pedían una resurrección. Lo que está prometiendo aquí Dios es la resurrección de Israel, es decir, su restauración. Ezequiel profetizó sobre los huesos y estos se convirtieron en una nación viviente. De los versículos 15 al 28 del capítulo 37, Dios completa el plan que tenía para su pueblo. Gráficamente, Ezequiel junta dos palos que representan a las dos naciones que antes habían formado una sola nación. Es decir, cada uno de estos palos representaba una al reino del sur
y otra al reino del norte. Las profecías eran acerca de la restauración de la unidad del pueblo de Dios. En el versículo 22, la promesa es que una vez que estén ya unidos, Dios les pondrá un rey, David, que obviamente debemos entenderlo como una referencia al Mesías que habría de mandar y que sería un descendiente de David. Es una referencia que nosotros ahora claramente lo vemos a la persona del Señor Jesucristo. Finalmente, en los capítulos 39 y 38, la profecía es contra Gog. Esta es una profecía escatológica, que habla no de una nación, sino de una confederación que vendría del norte para invadir a Israel. Esta profecía lo pueden ver también en Apocalipsis, en el capítulo 20, en los versículos del 8 al 10. Y vamos a la última parte de este bosquejo. La visión escatológica de la restauración de Israel en los capítulos 40 al 48. Bueno, si muchos de los puntos que vimos en los anteriores capítulos son difíciles de entender, esta última parte es la más complicada. Las profecías, en primer lugar, son de carácter escatológico, o sea, lo que va a suceder en los últimos tiempos. En esta última parte se incluyen detalles específicos de cómo va a ser el reino milenial. Podemos decir que estos últimos capítulos son el punto crucial de las profecías de este libro, debido a que las profecías no se han cumplido y constituyen la restauración final del pueblo de Dios, algo que Dios les ha prometido a Israel durante el desarrollo de todo el Antiguo Testamento y que ellos tienen la esperanza de que se cumplirá. En ningún otro lado se describen detalles tan precisos de cómo ha de ser este milenio como lo describe aquí el profeta Ezequiel. Ni siquiera en Apocalipsis se describe con tanto detalle como aquí lo describe Ezequiel. De los capítulos 40 al 43 tratan sobre un nuevo templo en la era milenial, un templo del futuro. Esto tiene mucho que comentarse y bueno, ahorita voy a hacer una breve mención de esto. Del capítulo 40 al 46 se menciona cómo deberá ser el nuevo culto de adoración. Del capítulo 47 al 48 describe la nueva repartición de la tierra prometida. Recuerden que ya estamos hablando del milenio. La tierra prometida hará muchos siglos que fue cumplida esa promesa. Todo esto no es fácil de entenderlo, sobre todo específicamente del capítulo 40 al 43. Una de las discusiones que hay entre todos los comentaristas de la Biblia, comentaristas cristianos, evangélicos, es acerca de este templo glorioso que describe Ezequiel. Muchos objetan la posibilidad de que se vuelva a instituir el sacrificio de animales durante el milenio. Se argumenta que esos sacrificios reinstauran el sistema sacrificial levita que estaría totalmente fuera de lugar en el milenio. ¿Para qué servían los sacrificios levíticos? Era un antecedente del sacrificio último que iba a hacer Dios en la persona de Cristo. Entonces, ¿para qué se necesitan sacrificios en el milenio?
El sistema sacrificial levita se proyectaba hacia el futuro, hacia Cristo, y en la iglesia de Cristo ha sido sustituidos esos sacrificios por la cena del Señor, que conmemora su muerte en el pasado y que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Pero recordemos que dice precisamente que nosotros seguiremos recordando esto, ¿hasta cuándo? Y si ya llegó, si ya no vamos a celebrar la cena del Señor, mucho menos vamos a hacer sacrificios recordando o apuntando a ese sacrificio. Esto ha provocado que muchos tomen este pasaje de una manera simbólica en lugar de interpretarlo literalmente. He leído yo muchos comentarios, algunos tienen mucho apoyo en las escrituras, desde luego, porque muchos se apoyan, pero no se apoyan en las escrituras. Pero finalmente ni los comentaristas se ponen de acuerdo ni es fácil de entenderlo. Entonces, lo que yo les aconsejo es que sigan mi ejemplo, no enseñen estos capítulos. Bueno, pues es cosa de meterse de cabeza a esto y probablemente sí puedan hallar algo, pero lo curioso es que todos los comentaristas han hallado cosas diferentes, lo cual quiere decir que no ha de ser muy fácil interpretarlo. ¿Cómo dices? ¿Yo tengo alguna postura? Sí, que no me meta con esos capítulos. Bien, vamos a ver los capítulos clave. En el capítulo 1, bueno, vemos la visión de Dios, también algo no fácil de entenderlo. Como les decía, estos pasajes no podemos hacer una interpretación literal. Capítulo 20 es una endecha sobre el rey de Tiro y Satanás. Bueno, ahí entendemos que no es el rey de Tiro, que es Satanás. ¿Por qué se refiere al rey de Tiro y por qué habla de Satanás? En el capítulo 3, secos y de los dos palos. Bueno, esto como una metáfora lo entendemos. Habla de la muerte espiritual y habla de la predicación, pues vuelven a vivir esos esqueletos. Sí. Bueno, habría que esos pasajes originales para ver exactamente cómo están formadas las frases, las oraciones, dónde está el énfasis del escritor, porque eso nos da una idea de exactamente qué es lo que quiere decir, ¿no? Luego, en nuestras traducciones nos vamos a través de lo que nosotros entendemos, como si estuviéramos leyendo cualquier otro libro en nuestro idioma. Entonces, pues es necesario.
Del capítulo 40 al 44, bueno, aquí se habla de la visión del futuro templo. En esta visión, como les decía, se narra todos los detalles específicos de cómo debe ser el templo. Un templo maravilloso, un templo grandísimo. No me acuerdo ahorita de las dimensiones que ahí vienen en estos capítulos, pero habla de algo pues gigantesco que no sabemos cómo pudiera ser una construcción de ese tamaño. Pero bueno, y finalmente vemos los pasajes clave del capítulo 11, versículo 19. Quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Esta es una similitud con el pacto que Jeremías habló en el capítulo 30, versículo 33, acerca del nuevo pacto. El 28:13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, una referencia a que ese rey de Tiro del que estaba hablando era Satanás. El 33:11, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino. Dios es misericordioso, no quiere destruir al hombre. El hombre es el que siempre que lo lleva a la destrucción. Un pacto de paz, un pacto perpetuo. Nuevamente refiriéndose al nuevo pacto que Jesucristo llega a expiar con su vida por los pecados de la humanidad. Bien, pues con esto terminamos el libro de Ezequiel. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, hermana. ¿De Gog? De Gog aparece en Segunda de Samuel, que fue un rey poderoso que cuando el pueblo de Israel tuvo que dar una vuelta porque Edom y Moab no los dejaron pasar, tuvieron que invadir otros territorios de otras naciones y ahí se tuvo que enfrentar con este hombre que era un rey poderoso y Dios ayudó ahí, todavía estaba Moisés a vencer a este ejército. Y en Apocalipsis vuelve a hablar de este Gog. eh, eh, no, es su nombre. Y habla, no entiendo bien la relación, seguramente porque era un personaje muy poderoso, por eso que lo nombra Apocalipsis y también se nombra aquí en este libro. Sí, pero sí, yo creo que habla de alguien similar o sea, similar en poder, así como se habla de Melquisedec también, como un sacerdote importante, eh, pero que vivió en los tiempos de Abraham. ¿Sí? ¿Algún comentario más que quieran hacer, hermanos? Que espero no sean muchos, porque como les dije desde el principio de aquí, de este libro no me van a sacar mucho. No porque no quiera decírselo, sino porque no lo sé. Pero si hay algún comentario, adelante. Yo tengo un comentario, ¿sí? Ujú.
deberíamos como recordarlo siempre y vivir de esa manera, tratando de que se cumpla, que por amor para amor a Dios, para llevar gloria a Dios, es que ahora nosotros somos salvos, no porque en algún momento lo hayamos merecido, no porque éramos muy importantes o que hubiera algo que nosotros tuviéramos de bueno, sino simplemente porque Dios así lo quiso para llevar gloria a su nombre. Esa es la respuesta que le dio Calvino a Arminio cuando decía que la salvación se perdía. Dice, no se puede perder porque Él lo hace para Él, no tanto para nosotros. Él lo hace para su gloria. Por eso es que un verdadero creyente no se pierde, no se puede perder, porque es un designio de Dios dado para darse la gloria a Él. Entonces, con eso le rebatió a Arminio de que decía que los creyentes podían perseverar o no, porque de la misma forma que habían dicho sí en algún momento, después podían volver a arrepentir y perder la salvación, cosa que nosotros sabemos que no es así. Es cierto que en las iglesias muchos vemos que finalmente se apartan, pero como dijo Pablo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Simplemente personas que son simpatizantes del cristianismo, pero nunca son cristianos. Personas que las han engañado de que son salvas y no son salvas. Sí, hermano. En este caso, Osiris está tomando la profecía de Ezequiel como si fuese para la iglesia, ¿no? Para nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Claro. Pero en ese momento Ezequiel se estaba dirigiendo a Israel para en un futuro al remanente o es para nosotros la iglesia. Es que el remanente del pueblo de Israel es parte de la iglesia de Cristo. Entonces, si está dirigido a una parte de la iglesia de Cristo, está dirigido a toda la iglesia. ¿Sí? O sea, al final no va a haber Israel y los gentiles, al final va a haber nada más el cuerpo de Cristo. Y para eso todas las promesas se unen y son exactamente iguales para todos. Claro que para los judíos son especiales porque ellos desde la antigüedad han tenido ciertos problemas que Él prometió que al final serían restaurados. Pero ya sabemos que en esa restauración vamos a estar nosotros también. ¿Sí? Es para ellos, pero nosotros vamos a estar ahí. Bien, ¿algo más, hermanos?